Hola, buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Paula Cruz. Yo soy coordinadora del Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, que es Impuestos al Carbono, implicaciones para las agencias distribuidoras de autos en México. Está a cargo de Gerardo Ríos Águila. Él es especialista en sostenibilidad y cambio climático con más de 13 años de experiencia en el diseño, implementación y coordinación de proyectos ambientales en México y América Latina. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en iniciativas orientadas a la medición y reducción de emisiones de gases efecto invernadero, análisis del ciclo de vida de productos y elaboración de estrategias de descarbonización para sectores como energía, manufactura, telecomunicaciones y agroindustria. Ha contribuido activamente en el ámbito educativo, desarrollando programas de formación en cambio climático para docentes de nivel medio superior, promoviendo la integración de contenidos ambientales en el marco de la nueva escuela mexicana. Actualmente se desempeña como coordinador operativo en E3 Consultora, donde lidera proyectos vinculados al cumplimiento de regulaciones ambientales, la gestión de la sostenibilidad corporativa y la preparación de empresas frente a nuevas normativas climáticas, tanto nacionales como internacionales. Les invito a que sus preguntas las puedan ir anotando en el apartado de preguntas y respuestas y en cuanto Gerardo lo indique las podemos responder. Gerardo, es un gusto tenerte con nosotros. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Paola. Hola, pues antes que nada, muy buen día a todas y todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores por la invitación a dar este webinar. Y pues bueno, antes de entrar al tema de lleno, me gustaría hacerles un par de preguntitas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahí sí nos pueden ayudar en el chat. Em, Antes que nada, me gustaría saber el porqué de la asistencia, por qué es un tema. ¿Por qué creen, lo consideran que es un tema importante para su empresa? ¿No? Me gustaría, igual que me fueran respondiendo, si pueden ahí en el chat, ¿cuántos de ustedes sabían que en México ya hay varios estados que están pues regulando las emisiones que generamos, ¿no? Tanto en nuestras propias, bueno, en nuestras propias instalaciones, ¿no? O si alguno ha escuchado que algunas empresas que no precisamente son industrias, sino comercios o ya a nivel de servicio, ya están recibiendo requerimientos o tienen que presentar declaraciones por sus emisiones. Entonces, me gustaría darles como un minutito para ver más o menos si alguien ya ha escuchado el tema. Bueno, aquí lo importante es que este tema pues ha avanzado en los últimos años de manera silenciosa y pues ya empieza a aparecer en varios estados, ¿no? Este es un tema pues yo lo considero bastante importante porque puede tener implicaciones pues para empresas como la suya y aunque no siempre sea evidente a primera vista, pues ya está, ¿no? Entonces lo que queremos en este webinar es ayudarles a entender qué está ocurriendo, dónde aplica, qué variables vamos a tener que estar revisando y cómo podríamos anticiparnos si llegase a ser el caso. Entonces, muchas gracias por, Jonathan, por cambiarle. No, la anterior está bien, gracias. Aquí me gustaría entrar con un contexto breve. El cambio climático, como todos sabemos, es una realidad que ya está pues prácticamente reconfigurando la forma en que operan tanto las economías, los mercados y en consecuencia pues las empresas, ¿no? Como hemos visto, todos aquí en México y hemos sentido, pues cada vez están más fuertes las olas de calor, las sequías súper prolongadas, las inundaciones, ¿no? Los huracanes cada vez son más frecuentes y provocan más daños, ¿no? Y esto a su vez también ha provocado que el costo de los seguros eh, se incremente exponencialmente, ¿no? Entonces, estas solo son algunas de las señales visibles de este fenómeno que tiene su origen pues a nivel antropogénico, ¿no? O sea, que es generado por estos gases de efecto invernadero y en gran medida pues se debe a todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta situación, pues los gobiernos de todo el mundo han optado por estar incorporando herramientas económicas
que permiten asignarle un costo a estas emisiones contaminantes o estas emisiones que contribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, la lógica detrás de ellos es muy sencilla. Si contaminamos y si contribuimos al calentamiento global, pues tiene un precio, ¿no? Entonces, es posible a través de estos mecanismos incentivar prácticas más limpias y penalizar aquellas que pues generan estos impactos negativos, ¿no? Porque al final pues solo tenemos un planeta y aquí es donde vivimos, ¿no? Entonces vamos a tratar de conservarlo. Bueno, estos mecanismos se conocen como instrumentos de precios al carbono y pues bueno, esta lámina que estamos presentando, hay cuatro de los principales. Voy a empezar por el primero, que es el sistema de comercio de emisiones, para que comprendamos qué es. El sistema de comercio de emisiones también es conocido internacionalmente como Cap and Trade y este es uno de los instrumentos más consolidados, de hecho es como de los primeros que inició, ¿no? Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional. Su lógica es muy distinta a la de, pues, un instrumento tal cual, pues ya que aquí, en este caso, no se cobra por emitir, sino que los gobiernos limitan el total de las emisiones dentro de un sector o dentro de un grupo de empresas y otorgan derechos para emitir y se pueden intercambiar en el mercado, es como, como la bolsa, algo muy similar. Entonces, en otras palabras, vamos a imaginar que un gobierno establece un tope máximo de emisiones para el sector industrial, ¿no? Este se divide en permisos y cada uno de esos permisos es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono. Se asignan a las empresas participantes y aquí las empresas que logran reducir sus emisiones bajo el esquema asignado pueden vender los permisos excedentes a otras empresas y pues esto les ayuda a reducir su inversión, ¿no? Entonces esto crea un incentivo pues económico doble, si lo quieren ver de esta manera, porque por un lado, pues ven que reducir sus emisiones se vuelve rentable, porque pueden vender estos permisos, y por el otro, si se exceden las emisiones, implica tener que comprar permisos adicionales, y pues les va a representar un costo, ¿no? Al final del día. Y en el fondo, pues es un mercado regulado que busca que quien contamina menos, pues empiece a ganar dinero y quien no reduce, pues pague más. Por otra parte, tenemos lo que nos tiene hoy en día, que es el impuesto al carbono, ¿no? Este es, en lugar de fijar un tope de emisiones, este instrumento establece un precio por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Y pues aquí es un principio simple, ¿no? Se está implementando tanto a nivel nacional como veremos que también está sucediendo a nivel internacional. Y no voy a entrarme ahorita tanto porque lo vamos a ver a lo largo del webinar, pero pues bueno, este es otro de los mecanismos. También aquí en México ya está aplicando algo que se le conoce como sí, el mercado voluntario de carbono, perdón. Aquí no hay una obligación legal tal cual. Las empresas y organizaciones que buscan compensar sus emisiones, así es como ya más porque quieren estar vistas por los stakeholders o por el deber ser tal cual de con respecto a temas ambientales. Aquí pueden adquirir créditos y, bueno, generados por proyectos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen con ellos? Pues buscan captar o evitan emisiones. Y aparte, pues adquieren, bueno, prácticamente resguardan zonas permiten que se existan proyectos de reforestación o se invierten en tecnologías limpias, ¿no? Y aunque pues es un mercado menos regulado, también está creciendo rápidamente a nivel nacional e internacional y pues tiene implicaciones más reputacionales con respecto a la sostenibilidad, ¿no? Cada día pues, vemos en las grandes empresas que emiten en ciertas zonas o emiten en ciertos proyectos, ¿no? Entonces eso les da como puntos buenos ante la sociedad. Bueno, y finalmente algo que también nos está eh, afectando aquí en México, bueno, no afectando, sino ya está inmiscuido, es algo que se le conoce como el CBAM. En español es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, y este es un mecanismo que implementó la Unión Europea. Es una medida reciente. Y pues al momento, como todo lo que acaba de salir, es un poco compleja, ¿no? Entonces consiste en esto prácticamente en imponer un precio
a importaciones de ciertos productos que demuestran haber pagado un precio por sus emisiones en su país de origen más bajo al que ellos imponen, ¿no? Esto con el fin de proteger como pues, a las industrias que pertenecientes a la Unión Europea, ¿no? En otras palabras, este es un mecanismo que, que quiere evitar que las empresas europeas pierdan competitividad frente a los productos que son importados que son más contaminantes, ¿no? Porque ya ven que muchas empresas trasladan sus producciones a otros países donde no están tan regulados. Entonces, ellos, mediante este tipo de mecanismos, si uno le quiere vender a la Unión Europea, pues hay que pagar este ajuste de impuestos. Entonces, como pueden ver, el precio del carbono no es una moda, no es una ocurrencia, pues es en parte una transformación global que busca alinear pues, todos estos incentivos económicos con los límites planetarios que tenemos, ¿no? Porque, como les decía, pues planeta solo tenemos uno si no, y si no lo cuidamos, pues vamos a ver cada vez más catástrofes como las que ya vemos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es un impuesto al carbono? Cuando hablamos de impuestos al carbono ya a nivel nacional, es importante tener claro que existen dos enfoques que ya están en operación aquí en México. El primero es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o IEPS, como todos lo conocemos. Este es un impuesto federal que seguramente pues, lo han escuchado o ya conocen, ¿no? Entonces, este se trata de un impuesto que se aplica directamente sobre la venta de combustibles fósiles, ¿no? Aquí como la gasolina, el diésel o el gas LP. Eh, es decir, pues este impuesto se cobra al momento en el que se compra el combustible, sin importar el cómo o dónde se utilicen. Y por eso, desde el punto de vista del consumidor, pues ya está incluido en el precio final, ¿no? En cambio, el impuesto estatal al carbono funciona de una manera distinta, ya que este modelo no se enfoca en la venta de combustible, sino en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que realmente se están generando al utilizar esos combustibles, ¿no? En otras palabras, no se paga por comprar el combustible, sino por quemarlo y generar estas emisiones. Aquí es donde el impuesto puede, pues, aplicar directamente ya a las empresas, ¿no? Si una de ellas ocupa equipos como, pues, calderas, generadores de respaldo, pues pueden estar generando emisiones suficientes para que sean consideradas como contribuyentes a este impuesto. ¿No? Entonces, esto representa un cambio importante porque las empresas que no han tenido que preocuparse por este tipo de obligaciones fiscales, pues ahora pueden verse sujetas a reportar y pues pagar estas emisiones, ¿no? Y entonces, dependiendo del estado donde operen, del tipo de insumos que utilicen, pues van a ver si es o no aplicable. La que sigue, por favor. Y pues para que entendamos de dónde viene esta obligación, pues son prácticamente estos tres recuadritos que podemos ver, ¿no? El primero es la Constitución, ¿no? Esta establece que los gobiernos, tanto federal como estatales, pueden crear impuestos para proteger el medio ambiente. Posteriormente, con respecto, viene la Ley General de Equilibrio Ecológico, o mejor conocida como la ley GEPA. Esta refuerza la idea y dice que los estados pueden pueden usar, perdón, instrumentos económicos como este tipo de impuestos para reducir la contaminación. Y bueno, finalmente, cada estado lo incluye en su código fiscal, que es aquí donde se definen las reglas, las tarifas y quién debe pagar, ¿no? Entonces, pues la tendencia es que en un periodo pues, relativamente corto se unan pues varios criterios y se unifique como al menos en territorio nacional. La que sigue, por favor. Es, si le podemos dar clic. Esta lámina nos va a mostrar cómo los impuestos estatales al carbono han comenzado a consolidarse como una política fiscal en México y, bueno, política fiscal y ambiental aquí en México. Actualmente, este mes, mayo 2025, dos entidades federativas han legislado este tipo de impuestos. De ellas, 11 aplican activamente, las que podemos ver en el mapita en color azul, y tenemos una más que es Baja California, lo tiene aprobado, pero actualmente se encuentra sin operación. Y
por eso aparece de color naranja. Ahorita les explico el por qué. Aquí lo que destaca es que ya no se trata como de una medida aislada. Si pueden ver en los estados, pues hay estados del norte, del centro, del sureste del país. Y bueno, si nos vamos así a la vocación, pues unos pertenecen a zonas industriales, otros con una fuerte presencia comercial, otros son pues, zonas más agrícolas. Pues esto nos habla de que no es una tendencia, bueno, que es una tendencia transversal en el país, ¿no? Cada vez más entidades están incorporando estos impuestos al carbono como parte de su estrategia para reducir emisiones, pero también, pues, es una manera de captar ingresos fiscales, ¿no? Alineados a estos criterios ambientales. En el caso específico de Baja California, aquí vale la pena mencionarlo, porque es distinto al resto. Este estado fue uno de los primeros en impulsar el impuesto, de hecho, fue desde el 2020. Sin embargo, por razones de índole legal, su implementación fue detenida y actualmente pues tiene un amparo y este impuesto se encuentra inactivo, aunque sí sigue perteneciendo hasta que no se resuelva el caso, ¿no? Entonces, este caso pues refleja muy bien si la figura del impuesto al carbono es legalmente viable. Su implementación sí debe cumplir ciertos criterios, tanto técnicos como constitucionales, para que pueda operar con pues una certeza jurídica en el país, ¿no? En conjunto, pues bueno, el impuesto al carbono, pues ya no, como pueden ver, ya no empieza a ser un tema marginal, ¿no? Sino que cada vez está tomando más fuerza, pues a nivel estatal, y todo indica que pues próximamente se estarán uniendo más entidades, ¿no? Entonces esperamos que en los siguientes añitos ya veamos pues muchísimo más. La que sigue, por favor. Este gráfico representa las tarifas del impuesto estatal al carbono en los 11 estados que tenemos donde ya está vigente, ¿no? Entonces, y donde está aplicándose. Cada barra, pues representa el costo por tonelada, ¿no? Aquí las acomodamos de mayor a menor. Eh, y como pueden ver, en el caso de Querétaro y Colima, pues, se encuentran entre los estados con más impuestos, el impuesto más elevado, perdón. Superan los 560 y los 530 pesos, más o menos, y por tonelada de dióxido de carbono emitida. En contraste con casos como la Ciudad de México y el Estado de México, donde se aplican tarifas muchísimo más bajas. De hecho, se encuentran por debajo de los pues 260 pesos, ¿no? Entonces, esta eh, genera una dispersión importante entre el promedio nacional, ¿no? Y pues bueno, hay una diferencia casi de pues casi 600 pesos entre el más chiquito y el más grande, bueno, como 580 pesos, ¿no? Entonces, sí es importante. Si le damos clic de favor, y pues de hecho el promedio nacional se encuentra en 274 pesos, me parece, que podemos ver en la flechita. Si le damos clic, por ese favor. Así es, 274 pesos por tonelada. Entonces, eh, pues esto puede influir significativamente en los costos operativos, pues de donde estén operando nuestras empresas, ¿no? Entonces, esto es importante. Esta, pues variable, pues sí va a tener como implicaciones concretas, ¿no? Entonces, pues las empresas que operan en múltiples entidades, pues se van a estar enfrentando a que deben de considerar todas estas diferencias para planificar sus presupuestos y pues también esto nos indica que no basta como pues solo conocer la existencia del impuesto, ¿no? Es fundamental saber pues cuándo se paga en cada lugar, cómo se calcula y pues cuáles son las reglas del juego, ¿no? Ya que en algunos casos la tarifa está indexada a la UMA también, ¿no? Que esa es otra variable. En otros es una cifra tal cual en pesos mexicanos. Entonces eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues este gráfico nos da un primer panorama de pues más o menos cómo se empieza a comportar el impuesto. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí en este slide se presentan prácticamente las tarifas del impuesto estatal en los 11 estados y pues bueno, nos va a ofrecer esta visión general de cómo está estructurado también, ¿no? Cada una de las columnas va a permitirnos como pues, estar comparando, pues desde cuándo empezó el umbral,
que ese es el mínimo de emisiones para que aplique el impuesto, los gases grabables y su coste por tonelada, ¿no? El primero, por ejemplo, en cuanto a la vigencia, pues tenemos casos como Zacatecas, pues donde el impuesto existe desde el 2017, ¿no? O Querétaro desde el 2022 que ya aplica tal cual, lo que implica pues que tienen ya una mayor experiencia administrativa, pero existen otros como Colima, San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato, que pues lo acaban de incorporar, ¿no? Aquí Ciudad de México pues también es de los últimos que empezaron a incorporarlo. De hecho, empezó a ser vigente en enero. Entonces, muchas empresas aún ni se han enterado del impuesto. En segundo punto, pues existe el límite de aplicación, es decir, ¿no? ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalentes a partir de cuántas se empieza a pagar? Y esto también varía considerablemente, ¿no? En la mayoría de los estados basta con emitir una sola tonelada para empezar a pagarlo, pero pues también eh, pues en la mayoría, eh, bueno, existen algunas excepciones, ¿no? Como en el caso de San Luis Potosí, que se empieza a pagar a partir de 26 toneladas, Guanajuato, que es con 36 toneladas, y en el caso de Tamaulipas, ellos sí tienen un umbral pues muchísimo más amplio porque ese impuesto se empieza a pagar a las 25.000 toneladas, ¿no? Y esto es un indicador que pues este impuesto está limitado solo a las grandes fuentes de emisión. En la tercera columna podemos ver los gases que son gravables, porque empieza la complejidad ya un poco más técnica de este impuesto, ¿no? La mayoría de los estados incluye al menos el dióxido de carbono, el metano y el gas de óxido nitroso, pero también en algunos se incluye el alcance de gases como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, gases de hexafluoruro, y estos son gases que se ocupan tanto en los extintores, en aires acondicionados, que pues nosotros pensaríamos que no son fuentes de emisión, pero también existen pues a veces fugas o nos cobran un impuesto por ocupar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta diferencia pues es relevante porque pues varios de esos gases tienen un potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono. ¿Esto qué es? Que, imagínense, toman a nivel internacional el dióxido de carbono como un uno, pero estos otros gases, pues para que tengan una equidad, pues se han hecho estudios de cuánto calientan la atmósfera. Y si digamos que el dióxido de carbono la calienta 1 grado, 1 tonelada, estos otros gases, por ejemplo, el metano, lo calienta 28 veces más la atmósfera, ¿no? Entonces también por eso entran en estas regulaciones. La ventaja es que pues estos gases existen en menor proporción en el planeta, entonces por eso no contribuyen tantísimo, ¿no? Pero pues al final del día se dice que es dióxido de carbono equivalente porque se hacen equivalencias y al final se suman todos estos gases para obtenerlo, ¿no? Y son conocidos como pues, los gases de efecto invernadero. Entonces aquí es donde podemos resaltar que cada estado pues, ha estado legislando con diferentes criterios, ¿no? Y varios umbrales y varios gases. Entonces, al final en la columna podemos ver también los costos del impuesto, que ya estuvimos hablando un poquito, y ahí podemos ver claramente las diferencias, ¿no? Eh, en algunos aplican las sumas, que pueden ver ahí cuántos son, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Querétaro son 5,6 sumas y su impuesto es de 533,58 pesos, ¿no? Pero pues, también existen casos como en Ciudad de México, Estado de México, que apenas es de los 58 pesos y está en función solo pues el costo que le ponen, ¿no? Y no varía con respecto a las sumas. Por eso, pues aquí es donde cualquier empresa debe revisar con atención, pues los detalles de las legislaciones locales para saber si tiene una obligación fiscal y el cómo, pues hay que calcular para cumplir con ellos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí el mapa pues nos va a ayudar como a poner en una perspectiva de lo que está ocurriendo pues a nivel global, ¿no? Lo que vemos aquí es el estado actual de las implementaciones de los pues, principales instrumentos al carbono que hay, ¿no? Es decir, ya lo que
en conjunto lo llamaríamos como el sistema de comercio de emisiones. Y pues aquí pues vemos que los impuestos al carbono ya están a todo lo que da. ¿No? Aquí cada uno de los corcitos nos permite ver, ¿no? Por ejemplo, el morado oscurito están los países o regiones que ya tienen tanto un sistema de comercio de emisiones como un impuesto al carbono activos. En este caso, las economías así como Francia, como podemos ver ahí como Alemania, Reino Unido, Canadá y algunos países nórdicos, pues ya coexisten ambos instrumentos de forma complementaria, ¿no? Pero también están casos como que podemos ver en el mapa de color azul, que están países donde únicamente pues ya opera un sistema de comercio de emisiones, como es el caso de China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y varios estados de Australia, Estados Unidos también me parece que ya existe. En estos casos, el enfoque, pues, es limitar más el volumen de total de emisiones y permitir, pues, este intercambio de derechos de emisión, ¿no? En el mapita también podemos ver los que están en color rojo, demuestra países donde han implementado solo un impuesto al carbono, ¿no? Esto incluye, pues, países como Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Japón, donde se ha optado por establecer un precio fijo por tonelada de CO2 emitida, que es como en el caso aquí en algunos estados de México también, ¿no? Y finalmente, pues el color que vemos así en lirita claro, podemos ver países que actualmente están considerados, bueno, que están considerando ya la adopción o que ya están trabajando en las políticas públicas para implementar estos mecanismos, ¿no? En este supuesto se encuentran Brasil, que ya están muy fuertes, ya están próximos a sacarlos, la India, Tailandia, en Marruecos, que ya hay políticas públicas que están eh, pues próximas a establecer este tipo de mecanismos. En muchos casos, esto pues responde a compromisos climáticos asumidos, sobre todo en el Acuerdo de París, a presiones comerciales también que les ejercen sus principales compradores, como en el caso de europeo en el CBAM. Y pues este panorama, pues prácticamente nos deja un mensaje pues que yo considero que es muy claro, ¿no? Los instrumentos al precio del carbono, pues ya ya no están siendo experimentales ni exclusivos de economías desarrolladas, ¿no? Ya son una tendencia global que cada vez va a estar más en expansión y cada vez más países van a estar adoptándolos, ya que pues son una herramienta fiscal al final del día, ¿no? Y también pues les sirven como para políticas ambientales y como un mecanismo de competitividad también internacional. Entonces es un mecanismo muchísimo más complejo del que eh, pues se puede ver a simple vista. La que sigue, por favor. Si le damos clic. Y bueno, aquí vamos a ver quién tiene la responsabilidad, ¿no? Como ya vimos, el impuesto pues se calcula en función de las emisiones expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eh, pues hasta aquí hemos hablado del qué y del dónde, qué es el impuesto, ¿no? Cuánto aplica y todo, pero pues la pregunta clave pues es ¿quién hace qué? Y pues tenemos por parte del Estado, eh, en este caso, pues el gobierno estatal, a través de su Secretaría de Finanzas o de Medio Ambiente, pues le van a estar correspondiendo, pues definir, como ya vimos, qué gases van a estar sujetos al impuesto, cuál va a ser la tarifa por tonelada emitida. También van a establecer las fechas, los formatos y las reglas para la presentación de la declaración. Ellos también van a ser los responsables de determinar si habrá descuentos, si hay estímulos fiscales o si existirán también mecanismos de compensación. Y pues por supuesto de verificar el cumplimiento y la recaudación del pago. ¿Y qué le toca a las empresas? Es decir, ¿no? A los contribuyentes. Pues primero les va a tocar verificar si el impuesto es aplicable con base en su ubicación y con base al consumo sobre todo de combustibles fósiles. Después van a tener que identificar qué tipo de equipos tienen en sus instalaciones y que generan estas emisiones, ¿no? Si contamos con calderas, si contamos con generadores de respaldo, si tenemos hornos, si tenemos incluso flotillas internas, ¿no? Porque si pertenecen a si los vehículos son nuestros y quemamos el combustible, pues igual esa es una fuente de emisión directa.
A partir de eso, pues se deben calcular las emisiones de dióxido de carbono equivalente siguiendo metodologías que deben de estar alineadas a factores de emisión pues oficiales o que nos diga la ley, ¿no? Entonces, en el caso de estar obligados, pues ya debemos de hacer nuestra declaración, pues pagar el impuesto dentro de los plazos que nos establezca la ley y finalmente pues conservar esta evidencia técnica, ¿no? De las mediciones que se hicieron, vamos a tener que llevar bitácoras, vamos a tener que hacer un respaldo de las facturas de estos combustibles, pues vamos a lo mejor a tener que solicitar la ayuda de algún experto para que nos pueda ayudar a realizar los cálculos para tener la evidencia que respalde este cumplimiento, ¿no? Entonces aquí, pues como podemos ver, ya las empresas deben pues participar activamente, identificando pues sus emisiones, evaluando su obligación y pues al final pues cumpliendo con todo el proceso fiscal. Entonces, en las siguientes láminas vamos a ver de manera sencilla un caso práctico para que pues vayamos entendiendo un poquito más. La que sigue, por favor. Pues bueno, ya que vimos y hemos estado hablando en términos generales, pues vamos a entrar como en materia, ¿no? ¿Qué materiales o combustibles concretos pueden estar haciendo que nuestras empresas estén obligadas a pagar estos impuestos? Esta lámina, pues, nos muestra los primeros insumos energéticos que, al ser utilizados, pues, generan emisiones de manera directa y pues bueno, por lo tanto, pues pueden detonar la obligación fiscal, ¿no? Si se usa en ciertos volúmenes, ¿no? El primer caso, pues es uno de los más comunes, que es el diésel. Este se utiliza muchísimo en las industrias para generadores eléctricos de respaldo, ¿no? Cuando se nos va la luz, tenemos ahí nuestro generador y pues ya entra en operación, ¿no? O en casos, a mí me tocó ver el año pasado que realicé un viaje todavía a Guerrero, pues que pues prácticamente estaban funcionando a puro generador, ¿no? Debido a que pues, toda la infraestructura eléctrica pues no estaba bien debido a los huracanes que hubo. Entonces, eh, pues bueno, ese tipo de situaciones que son desafortunadas, pues también desgraciadamente pudieron haber sido que nos obligara a estar pagando un impuesto por el uso de este tipo de combustibles, ¿no? También podemos verlos en montacargas, en algunos compresores, pues móviles, en equipos de presión y incluso, pues si tenemos instalaciones que ya son pues algo viejas y llegan a tener alguna caldera, también hay calderas que eh, prácticamente funcionan con este combustible, ¿no? Entonces, pues en algunas agencias como en las que ustedes están, pueden encontrarse este tipo de equipos que pues pueden ser sujetas a tener que pagar el impuesto. Pues bueno, algo que siempre tenemos y no creemos en muchas ocasiones es el gas LP, ¿no? Este es frecuentemente usado también en calderas, pero también se ocupa en boilers para el calentamiento de agua. También lo ocupamos en áreas pues, de lavado. Pues, si tenemos también alguna cocina y en el sitio donde trabajemos, al igual, pues, y si utiliza este tipo de gas, también es una fuente de emisión. Entonces, también, eh, pues, si tenemos un horno pequeño, también y utiliza este tipo de gas, también puede entrar, ¿no? Incluso en procesos también de secado o de calefacción, se utilizan este tipo de gases y también son sujetas a verificar, pues, cuánto están emitiendo para ver si nos hacen que seamos obligados a pagar el impuesto, ¿no? Últimamente también hay un boom del gas natural, ¿no? Este ya es más común en las instalaciones modernas, pues ya que es el más eficiente y aparte tiene una menor huella de carbono, ¿no? Que en comparación de que el diésel o el gas LP. Y pues este ya suele encontrarse ya más en calderas nuevas, en quemadores, pues bueno, ya hablando en general de todo tipo, a nivel industrial en equipos térmicos, también en sistemas de, pues, ya de calefacción centralizada. Pero también, pues vamos a tener combustibles como la gasolina, si es para uso interno, ¿no? Entonces, aunque la gasolina para flotillas comerciales ya tiene este impuesto del IEPS en el contexto estatal, cuando utilizamos estos vehículos para traslados internos,
en el caso de las agencias, ¿no? Para pruebas de manejo. eh, o si son unidades de patio y las estamos moviendo, pues dependiendo del consumo anual, también pueden ser consideradas como una fuente de emisión directa y aquí pues también pues va a aplicar, ¿no? O también quien tiene vehículos utilitarios para el servicio o transporte de ciertos insumos o que operan prácticamente para operaciones tal cual de la empresa, pues también pueden ser sujetas a. Y aunque en muchas operaciones no solo sean industriales pesadas, el uso de combustibles fósiles, eh, pues en equipos comunes también puede generar, pues como ya vimos, este tipo de, bueno, nos puede hacer sujetos a cumplir con estas obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues debemos empezar como a medir y a gestionar adecuadamente cada uno de ellos. Porque pues sí, igual puede llegar como verificaciones o auditorías que pues donde nos pidan ver pues que si estamos cumpliendo con esta obligación, ¿no? Entonces, si no nos podemos hacer acreedores a multas. La que sigue, por favor. Y pues bueno, para aterrizar ahí todo lo anterior, pues vamos a ver un caso en concreto, ¿no? Que es justo uno de una agencia automotriz. Pues como ustedes saben, este tipo de negocio pues no es considerado una industria pesada, ¿no? Pues no se realizan actividades diarias así que generan grandes fuentes de emisiones, ¿no? Pero sí se realizan actividades diarias que implican el uso de energía y de combustibles que pueden generar emisiones que sí pueden estar sujetas al impuesto, ¿no? Entonces, aquí en la tabla, pues podemos observar algunas, ¿no? Que suscitan principalmente en áreas operativas, que puede ser desde, pues, el taller mecánico, ¿no? Podemos encontrar eh, pues insumos como la energía eléctrica, compresores, ¿no? Principalmente para alimentar equipos pues, neumáticos, los elevadores, ¿no? Herramientas de servicio, que si bien pues la electricidad no genera emisiones de manera directa, porque no se están generando ahí en el momento, sí contribuyen a la huella, al de algo que se le conoce como alcance 2 y porque pues eso necesita un combustible fósil que se quemó en otro lado para generar esa energía, ¿no? Entonces, ahí dentro de nuestro inventario de emisiones, pues tiene que ser también considerada para saber, pues al igual cuánto estamos consumiendo del mismo, ¿no? Y también, pues bueno, encontramos dentro de las instalaciones equipos con, pues como ya lo platicamos, ¿no? Con motores diésel que podrían generar emisiones. También, pues, encontramos las áreas de lavado, ¿no? Aquí generalmente pues suelen ocupar gas LP debido a sus calentadores o boilers y pues este tipo de combustibles sí genera emisiones directas y debemos de contabilizarlas. Tenemos los generadores de respaldo que como ya lo platicamos funcionan la mayoría a diésel y aunque no operan todo el tiempo pues cada vez que entra en funcionamiento pues va generando estas emisiones, ¿no? Lo que lo convierte en una fuente fija que va a estar sujeta al impuesto si se rebasa el el umbral establecido por el Estado. También como platicábamos, pues existen las flotillas internas, que aunque el uso de la gasolina pues ya está grabado, como ya lo vimos, cuando se emplea el vehículo pues de manera no matriculada o para traslados dentro del patio, las pruebas de manejo, pues operaciones logísticas, pueden considerarse ya como una fuente directa en algunos estados. Y bueno, finalmente en las áreas de oficina, ¿no? Aquí principalmente operan con electricidad, pero también tenemos la climatización que puede llegar a para algún gas refrigerante, pues bueno, tenemos los equipos de cómputo, eh, pues bueno, si tenemos la cocina, como ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de insumos pueden llegar a generar también emisiones que sean sujetas. Entonces, como se puede ver, incluso una operación considerada como comercial, pues puede contar con estas fuentes de emisión directa que podrían activarnos esta obligación de pagar el impuesto, ¿no? Y esto pues ya dependerá de estos criterios que hemos estado viendo, de, pues, del estado donde estemos, del volumen y uso de cada uno de los tipos de combustible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que empecemos a identificar estas fuentes internas, que las empecemos a cuantificar y también empecemos a verificar si se rebasa estos umbrales que son aplicables en la legislación estatal correspondiente. La que sigue, por favor.
Entonces, esta tabla, pues prácticamente nos muestra de manera sencilla los principales consumos energéticos de las actividades que ya platicamos en la lámina anterior, ¿no? Junto con sus respectivos factores de emisión, ¿no? El factor de emisión es cuántas toneladas de dióxido de carbono genera cada litro de uno de esos combustibles, ¿no? Entonces aquí para ejemplificarlo de una manera muy sencilla, pusimos esta tablita, ¿no? Donde, por ejemplo, para el caso del gas LP, pues pusimos que con un consumo estimado de más o menos 10,000 litros al año y con un factor de emisión de 1,51 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada litro, se generan al año 15 toneladas de dióxido de carbono. En el caso del diésel usado pues, en estos generadores, este es sí lo sacaron de un caso real, eh, que consumió 8,000 litros de diésel, ¿no? Entonces, pues, con un factor de 2,68 kilos, al final del año, nada del puro generador, pues emitió 21 toneladas, ¿no? Entonces, ese es algo fuerte que, pues como vimos que ya se paga a partir de 1 tonelada, pues ya entraría en una obligación fiscal. En el caso de la gasolina usada en las flotillas, pues bueno, 6,000 litros de gasolina al año, pues equivalen más o menos como a cerca de 14 toneladas, ¿no? Aquí finalmente la electricidad también contratada, para este ejemplo, pusimos 120,000 kilowatts al año, ¿no? Lo que representa pues más o menos como 51, bueno, 53,16 toneladas que hice ahí. eh, con un factor de emisión pues a nivel nacional que es de eh, 0,00044 toneladas por cada kilowatt hora generado. Algo que esto es muy importante decirle, y si le podemos dar clic, que esto es algo que tienen que tomar en cuenta, es que el impuesto estatal solo aplica a emisiones directas. Esto es decir, las que provienen de la combustión de combustibles fósiles dentro pues, nuestras instalaciones o debido a nuestras operaciones, ¿no? Por lo tanto, aquí la electricidad que genera emisiones directas, sí, pero no va a entrar en el cálculo del impuesto, aunque sí es relevante para, pues, el inventario de emisiones, ¿no? O sea, sí lo debemos de contabilizar, pero para el términos del impuestos, aquí no se cobra. Eh, Bueno, en este ejemplo, si le damos clic de favor, gracias. Pues se consideran las emisiones provenientes solo del gas LP, el diésel y la gasolina, ¿no? Entonces, si hacemos la suma, da un total de aproximadamente 50 toneladas de dióxido de carbono equivalente que van a estar sujetas a este impuesto. Entonces, que si asumimos una tarifa, por ejemplo, como en el caso de Colima que pusimos ahí, eh, que tiene una tarifa de 565,70 pesos por tonelada, se estima que el pago del impuesto sería aproximadamente de arriba de 28,000 pesos, ¿no? Entonces, este ejercicio de manera muy sencilla permite visualizar que aunque la operación no sea tan intensiva en emisiones, pues el monto sí puede ser un poco significativo, ¿no? Sobre todo si no se monitorea o si desconoce la obligación. De ahí, pues la importancia de pues, estar calculando, anticipándonos y conocer si aplica en nuestro caso y pues declarar correctamente, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Pues miren, esta se ve un poquito chiquita, pero se las voy a tratar de explicar, ¿no? Ahí, en términos generales, como pueden ver en la tabla, todos los estados coinciden en señalar que están obligadas las personas físicas o morales que operen con fuentes fijas emisoras de gases de efecto invernadero, ¿no? Algunas legislaciones también incluyen eh, pues prácticamente entes públicos, incluso fideicomisos, unidades económicas, sin distinción del tamaño por actividad. Esto es la parte importante, ¿no? Sin embargo, aquí lo más importante a resaltar, yo lo diría, es que las leyes estatales
de Hacienda en su mayoría dejan abierto el tipo de industria o del sector aplicable, ¿no? Esto es como lo preocupante, yo también diría, ¿no? En muchos casos no se especifica si se trata de actividades manufactureras, si, comerciales o de servicios. Lo único que establece es si existe una fuente fija que emite GI, la obligación puede existir. ¿No? Por ejemplo, les voy a dar ahí con lo que tenemos en la tablita. En el caso de Yucatán, en el contexto dice que aplica toda actividad que emita dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y gases hidrofluorocarbonados, ¿no? Sin distinción por tipo de empresa. Pero tenemos casos como el de Morelos que ni siquiera mencionan sectores, ¿no? Basta con que haya una fuente de emisora. Sin embargo, tenemos casos como San Luis Potosí o Zacatecas que sí mencionan explícitamente procesos que liberan gases desde chimeneas o a equipos estacionarios, ¿no? Pero tampoco limitan pues un giro económico. Pues esto, al ser tan abierto, pues nos lleva como a una conclusión que yo considero clave, ¿no? Que pues no basta con asumir que mi empresa no es industrial o que yo no fabrico eh, y que no aplico, ¿no? O sea, la única manera certera de saber si entra en el esquema del impuesto es empezar a analizarnos, ¿no? Analizar el tipo de combustible que ocupamos en nuestras instalaciones, que identifiquemos las fuentes de emisión, que calculemos las toneladas de dióxido de carbono generadas, en nuestras operaciones. Y bueno, finalmente que comparemos este dato contra el umbral definido por el estado donde opera, ¿no? Entonces, este análisis que tenemos que hacer cada uno, pues va a permitir tener una claridad jurídica y técnica, pues porque si no, de plano, pues vamos a estar corriendo el riesgo de que quedar en incumplimiento, ¿no? Y aunque no haya una intención expresa de evadir este impuesto, pues nos podemos hacer acreedores a multas o a requerimientos innecesarios. Entonces tenemos que tenerlo como muy, muy presente el asunto. La que sigue, por favor. Pues bueno, ¿y cuál es el procedimiento si en el caso de que aplique, ¿no? Una vez que pues nuestra empresa identificó que puede estar sujeta al impuesto estatal, pues el siguiente paso pues va a ser entender cómo se cumple esta obligación, ¿no? Entonces este diagramita se los tratamos de sintetizar para que vean la forma clave y de las etapas que deben seguirse para pues prácticamente calcular, declarar y pagar, ¿no? Correctamente este impuesto en función de la normativa vigente del Estado. Es genérica, pero todos caen en los mismos supuestos, ¿no? Lo primero, pues es que debemos de revisar si el estado donde operamos, pues ya tiene el impuesto al carbono activo, ¿no? Y esto se cruza con el tipo de actividad, los consumos de combustible y pues para determinar si se rebasa este umbral y se activa la obligación tal cual, ¿no? Posteriormente, tenemos que hacer el cálculo de nuestras emisiones, ¿no? Aquí debemos de cuantificar las emisiones directas, como ya vieron, por combustibles fósiles, bajo las metodologías aceptadas. Muy seguramente muchos de ustedes han presentado su COA o la sección del RETSE, ¿no? Entonces, seguramente ya más o menos saben a lo que voy. Pues esto implica pues que vamos a tener que convertir esos litros de esos combustibles o los metros cúbicos de nuestros energéticos en dióxido de carbono equivalente, como en la tablita que vimos, ¿no? Usando los factores de emisión, pues que ya están reconocidos. Finalmente, en un paso 3 vamos a tener que llevar un libro de registro de emisiones, ¿no? Algunas entidades lo piden explícitamente que las empresas mantengan un registro sistemático y documentado de estas fuentes de emisión, de sus consumos energéticos, que tengan ahí un respaldo de sus cálculos, que es como una evidencia técnica, y este documento pues, va a respaldar estas declaraciones. Por lo tanto, es un archivo que debemos conservarse. Vamos, en el caso del supuesto que, pues, si entremos, vamos a tener que hacer una inscripción ante la entidad de finanzas o de hacienda de cada estado y, pues, prácticamente nos debemos de registrar como, pues, obligados al impuesto, ¿no? Este paso vamos a obtener un folio, una cuenta tributaria y, pues, una clave específica para que operemos y empecemos a pagar el impuesto. Vamos a tener que hacer una declaración.
Aquí también va a depender mucho de dónde estemos operando, porque puede ser mensual o anual, ¿no? Y pues vamos a tener que ahí también estar detallando los volúmenes de emisión que van a estar sujetas y pues las variables como requeridas, como ya vimos. Finalmente, pues vamos a tener también que ver la aplicación de la tarifa estatal, ¿no? Entonces, esto es una vez calculadas ya nuestras toneladas, pues se aplica esta tarifa que nos establece el Estado, que puede ser en UMAS o en pesos, y pues al final, al hacer la conversión, pues ya nos va a determinar el monto que debemos pagar, ¿no? Vamos en un paso 7 hacer una revisión, una repetición de la declaración. En algunos estados se permite incluso hasta rectificar, ¿no? Si llegamos como a pagar de más impuestos, en caso de que las hayamos hecho más, vamos a poder rectificar nuestra información y vamos a ser sujetos a que se puedan presentar estos documentos adicionales para que nos hagan una devolución si aplica. También, ay, perdón, vamos a poder, en el caso de que, pues bueno, veamos que nos está saliendo caro pagar este impuesto, vamos a algunos estados, pues se están aplicando como para incentivar a que prácticamente las empresas cumplan con el mismo. eh, Contemplan exenciones o descuentos o mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, pues al momento que pues, se pagan, hay que acercarnos a las oficinas tributarias para ver si pues nosotros justificamos que estamos utilizando a lo mejor energías renovables, ¿no? Con el caso de los paneles en nuestras instalaciones. Y este tipo de proyectos puede hacer que nos apliquen estímulos fiscales o una reducción en los mismos, ¿no? Entonces, o también si nuestra matriz está comprando bonos de carbono debido a los stakeholders o cosas por el estilo, también los podemos ocupar para que nos reduzcan esa cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, hay maneras de que podamos exentar parte del mismo. Bueno, finalmente, pues se realizaría el pago del impuesto mediante los mecanismos ya habilitados por el Estado, ¿no? En algunos casos, depende mucho del Estado, es por una captura en línea, otras veces hay que hacerlo presencialmente. Y bueno, finalmente también algunos estados pues nos permiten realizar como compensaciones por reducción de emisiones, ¿no? Aquí vamos a poder adquirir créditos verificables, podemos hacer a lo mejor inversiones de eficiencia energética como las que les platicaba para aplicarlas y pues se deben de presentar estas evidencias y cumplir con los requisitos, prácticamente los formatos que nos marca la entidad para hacer acreedor a estas compensaciones. Y pues en general todo el procedimiento puede parecer complejo al principio, pero una vez pues que ya está establecido y pues tenemos este control interno y ya tenemos el calendario fiscal, pues ya se convierte en una práctica administrativa que pues se puede volver como recurrente y ya es una manera fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, no me espantaría en esa parte, es sencilla. La que sigue, por favor. Y bueno, hasta ahora hemos estado hablando de las obligaciones, pues técnicas, las fiscales, las operativas, ¿no? Que implica el impuesto al carbono, pero pues aquí valdría la pena preguntarse, ¿no? Porque eso es algo que siempre sucede. ¿Qué pasa si no cumplo, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa está obligada, no declara o no paga o no se registra, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta lámina, las sanciones por incumplimiento, pues varían, también van a variar de estado a estado. En la mayoría de los casos están determinadas por la Secretaría de Finanzas local y en sus códigos fiscales. Y pues desgraciadamente, como son instrumentos nuevos, pues no están del todo claras, ¿no? En cuanto a los montos de las sanciones y los criterios de aplicabilidad en los casos, ¿no? En muchos de los casos, la ley remite a que lo que determine la autoridad competente, ¿no? Pero pues eso a qué se refiere, ¿no? Entonces lo deja en un margen de interpretación bien grande o de la persona que nos atendió, ¿no? Y esto puede generar una incertidumbre jurídica, pues terrible, ¿no?
por ejemplo, en el caso de Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Morelos y Durango, las sanciones quedan a discreción literalmente de la Secretaría de Finanzas o de la agencia fiscal local, ¿no? O sea, y pues prácticamente nos va a tocar a partir del humor de la persona que nos atienda, ¿no? O del auditor que nos haga la revisión. En el caso de Zacatecas, Guanajuato, pues ya se establece que se aplicarán medidas previstas en el Código Fiscal, ¿no? Esto ya va a incluir los recargos, las actualizaciones y las posibles sanciones económicas. En casos como la Ciudad de México, el lenguaje aún es más amplio, ¿no? Porque dice, nos mencionan su Código Fiscal, se prevén medidas variables, sin detallar umbrales, ¿no? Entonces, pues eso también nos los deja muy abierto. Seguramente con el tiempo van a ir refinando esos detalles, pero pues al momento, si requieren una auditoría, pues sí vamos a estar como, eh, pues navegando en el no saber todo lo que nos pueden llegar a poner. ¿No? Pero hay casos que, como en el Estado de México, que sí se especifica un rango concreto de sanción, ¿no? Que puede ir entre las 250 hasta las 20,000 UMAS, ¿no? O sea, lo que a este año, 2025, puede representar desde los 27,000 pesos hasta más de 2 millones de pesos, ¿no? Además de la posibilidad de clausura, si hay residencia o negativa. Digo, esto aplica más como para las grandes industrias, pero pues al igual, pues a nadie nos gusta recibir sanciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta falta de precisión legal en algunos estados, pues no debe confundirse con flexibilidad tampoco, ¿no? Por lo contrario, pues deja clara la decisión, el criterio de la autoridad fiscal, de lo que puede variar, pues las sanciones proporcionales correspondientes a los impactos que podemos generar, ¿no? Pero también, pues en el caso de que pues, nos hagamos de la vista gorda, eh, pues nos pueden llegar multas inesperadas si no se ha hecho como pues el diagnóstico previo adecuado, ¿no? Por eso pues la recomendación pues yo creo que es clara, ¿no? Más vale calcular, que verifiquemos, documentemos y que asumamos que no aplica a más bien esperar a que la autoridad llegue, nos haga un requerimiento y pues ya estemos después con la incertidumbre legal, ¿no? Porque pues, recuerden que no nos exime del cumplimiento, ¿no? Al contrario, yo creo que exige pues que nosotros nos vayamos previniendo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, pues bueno, como podemos ver, el cumplimiento pues ya no es opcional, ¿no? Ya es algo que se encuentra en marcha tal cual como lo dice el bullet, ¿no? Y en muchas veces no se necesita pues ser una gran industria para estar obligado, sino pues el hecho de tener a lo mejor una cabina de pintura, una caldera, un compresor, un sistema de refrigeración, algo que pues ya aplica más como para un comercio, puede ser suficiente para generar emisiones sujetas al impuesto. Eh, una buena noticia es que también, pues ya en la actualidad tenemos, pues herramientas que nos ayudan bueno, herramientas tecnológicas que nos permiten, pues, hacer el cálculo de, pues, nuestras emisiones, que nos ayuda a documentar, evidencias de una manera, pues, eficiente y, pues, también que se encuentra alineada sobre todas las cosas, ¿no? Y, pues, bueno, en este caso, no quiero parecer como comercial, pero, por ejemplo, en la consultora, desarrollamos una plataforma que pues también hace el cálculo de la huella de carbono y pues nosotros a lo largo de la experiencia que hemos tenido con pymes y todo eso, comprendemos este contexto y desarrollamos dentro de la plataforma también un módulo que ayuda al cálculo de los impuestos dentro de los estados, ¿no? Entonces ahí nos arroja alertas para saber si estamos cumpliendo o no con los mismos, ¿no? Incluso es hasta preventivo porque tiene la posibilidad de, si quiero trasladar mi instalación a otro estado, pues ver más o menos en cómo andaría ese impuesto. Entonces, bueno, pero finalmente ahí no es la única, ¿no? Existen varias y existen también consultores, ¿no? Entonces, esa es una parte, pues que no debemos dejar pasar. Em, Bueno, aquí una recomendación que yo les daría a todos los socios, bueno, a todas las agencias, es que no lo dejen a la interpretación, ¿no? Revisen las leyes de Hacienda de cada estado donde estén aplicando, donde operan, ¿no? Consulten los umbrales
que pues ya más o menos se los platiqué hoy. Acérquense con los especialistas, ¿no? Acérquense o llamen también a las oficinas tributarias de los estados para que así puedan determinar con certeza si están o no obligados a cumplir con estos esquemas y si deben de prepararse para declarar o pagar, ¿no? Y pues bueno, yo creo que lo más importante sigue siendo, ¿no? La acción preventiva. Este es siempre, yo creo que la mejor inversión, ¿no? Pues conocer el marco legal, cuantificar pues nuestras emisiones, ¿no? Anticiparnos a estos requerimientos y establecer esta ruta de cumplimiento, no solo pues, nos va a estar evitando sanciones, sino que pues, va a estar fortaleciendo la reputación, pues, la transparencia fiscal, evidentemente, y la gestión ambiental de pues, las empresas. Y bueno, finalmente, pues les doy las gracias por su atención y el tiempo que estuvieron para el webinar. Y ya sé que ya me acabé casi que todo el tiempo, pero pues igual quedo atento para alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Tenemos algunas preguntas. Pablo Gutiérrez dice, ¿existen distribuidores cuya razón social con su domicilio fiscal pertenecen a una entidad, ejemplo Ciudad de México, pero puede tener agencias de venta adicionales bajo dicha razón social en otros estados, Estado de México, Hidalgo, etcétera? En estos casos, ¿cómo procederá el cálculo para el pago de impuesto? Se tiene que declarar dónde se encuentra la instalación. En este caso, si tiene, aunque la razón social sea Ciudad de México, pero si tiene en Querétaro, tiene que hacer el pago del impuesto en Querétaro. Entonces es donde se encuentra la instalación físicamente. Gracias. Sandra Ramírez, ¿los factores de emisión presentados de qué fuentes son? Son la mayoría del IPCC, bueno, son del RENE, principalmente ahí es donde se encuentran todos, ¿no? Esa es prácticamente toda la información. Gracias. También pregunta, ¿el pago del impuesto es anual o depende del estado? Va a depender del estado, pero ahorita lo que están estimando es que se pueden hacer estas declaraciones mensuales y al final del año se hace la anual, pero hay estados que lo dejan abierto a que se pague hasta el final del año, ¿no? Precisamente. Gracias. Benito García, en el ejercicio que mostraste no se está considerando el impacto de los talleres de colisión. Así es, justo, no se consideró ahí, pero les digo, cada caso es como bien diferente. Entonces, esos fueron los que al menos como que coinciden, pero sí, se deben de identificar todas estas fuentes y todas las actividades que realicemos dentro, bueno, que hacemos dentro de las agencias para ver las fuentes de emisión que existen y que son aplicables a cada caso en específico, Ujú, ¿no? O sea, prácticamente en otras palabras, son como trajes a la medida. ujú. Ok, gracias. ¿A partir de cuándo se implementará esta ley? De hecho, ya está vigente, como vimos en el caso de Zacatecas, aplica desde el 2017 y pues los más recientes son Ciudad de México, Estado de México, que empezó desde enero de este año. Gracias. Y la última, ¿qué pasa con los estados que aún no tienen este impuesto? Pues por el momento ya se están trabajando en políticas públicas, eso lo sé, porque igual dentro de pues todo este rubro, sabemos ahí prácticamente pues que se están haciendo a nivel política pública, ¿no? Entonces ya muchos de ellos están trabajando en ellas, están haciendo mesas de trabajo para ver la implementación del mismo, porque también, como vieron, existe una disparidad en cada uno de pues de los criterios de aplicabilidad, ¿no? Entonces, cada quien está definiendo esos estados y se están realizando estos. Y la tendencia es que al final pues todos van a implementar estos impuestos porque pues nadie quiere dejar de recaudar, ¿no? Prácticamente en esta parte, todos quieren contribuir por los compromisos que tenemos tanto a nivel nacional como internacional también de cuidar el ambiente y pues va a ser una tendencia. Yo esperaría que en los siguientes años también ya se unifiquen los criterios en los estados, ¿no? Pero pues al momento es algo pues todavía difícil de que suceda, ¿no? Al menos en el corto plazo. Ok, muchas gracias, Gerardo. A todos les agradezco su participación. Están viendo en este momento un código QR para que nos ayuden a dejar sus comentarios y también puedan obtener su constancia de participación. Les agradezco a todos. Gracias, Gerardo, Jonathan, doctora Guadalupe. Que tengan una excelente tarde. Vamos a Muchas, dejar el código unos minutos. muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.